Bienvenido. Siéntate. Vamos a aprender. Esto es Filoso Ando. Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 67 y Filoso Ando. Para empezar, me gustaría ofrecerles una disculpa por el espacio que hubo entre el episodio pasado y este. Para bien o para mal, principalmente para mal, pasé las últimas semanas lidiando con el sistema penal judicial mexicano, que no es muy agradable, mucho menos para un extranjero, pero bueno, aquí estamos bien. No tuve mucho tiempo para grabar, pero sí tuve tiempo para profundizar en la investigación, lo cual es bastante positivo, dado que hoy estaremos hablando de uno de los grandes pensadores de la historia. Digo, todos son grandes pensadores de la historia, pero este es uno de los más renombrados y es por motivos. Hoy, por supuesto, estaremos hablando de Santo Tomás de Aquino. Sin más preámbulo, vamos a entrar en detalle. Si quieren saber del chisme del sistema penal, nos pueden buscar en nuestras páginas, ya sea en YouTube, en Instagram, en TikTok, y ahí si me escriben yo les contaré mi chisme. Vamos a ello. Santo Tomás nació en 1225 aproximadamente en Rocaseca, un pequeño pueblo italiano, donde desde muy joven mostró una curiosidad insaciable por el conocimiento. Su familia, que pertenecía a la nobleza, lo envió a la abadía de Monte Cassino a los 5 años para que recibiera una educación sólida. Imagínense un niño rodeado de monjes, sumergido en libros y oraciones. Pero su camino no fue sencillo. Cuando decidió unirse a la orden de los dominicos, su familia se opuso rotundamente. Lo encerraron en el castillo familiar durante más de un año e incluso intentaron tentarlo con una mujer para disuadirlo de su vocación. Sin embargo, Santo Tomás resistió con una firmeza admirable. Cuenta la leyenda que en un momento de desesperación, su familia envió a una mujer a su habitación para seducirlo, pero él tomó un tizón de fuego y la ahuyentó, marcando la puerta con una cruz. Este episodio refleja su determinación y su profundidad o su profunda convicción espiritual, o refleja lo útil que era una figura como la de Santo Tomás para la narrativa de la iglesia, sea como sea. Estudió en Nápoles y luego en París, donde tuvo como maestro a Alberto Magno, de quien hablamos el episodio pasado, uno de los intelectuales más destacados de la época. Alberto reconoció rápidamente el talento de Tomás y predijo que, entre comillas, este güey llenará el mundo de sus bramidos, refiriéndose a la profundidad de su pensamiento. Aunque sus compañeros lo llamaban el buey mudo por su silencio y reflexión, su obra habló por sí misma. Santo Tomás escribió más de 60 obras, siendo la más famosa la Suma Teológica, su tratado monumental que aborda cuestiones de teología, filosofía y ética. Murió en 1274, mientras viajaba al Concilio de Lyon, pero su legado, por supuesto, sigue vivo. Fue canonizado en 1323 y declarado doctor de la Iglesia en 1567. Hoy es conocido como el Doctor Angélico, y su pensamiento es un pilar de la filosofía y teología occidental. Vamos a hablar ahora sí un poco más de su filosofía en forma. Antes de entrar a su filosofía, Santo Tomás, yo recuerdo en la universidad, a mí me lo explicaron como el Aristóteles cristiano. Si bien San Agustín era el Platón cristiano, Santo Tomás era el Aristóteles. Por lo que vamos a comenzar hablando de las influencias de Santo Tomás, particularmente Aristóteles, los neoplatónicos, y para quienes son seguidores de este podcast no les sorprenderá, los filósofos árabes. La filosofía de Santo Tomás de Aquino no puede entenderse sin reconocer la profunda influencia que ejercieron sobre él Aristóteles, los neoplatónicos y los árabes. Estos tres pilares le proporcionaron los conceptos y estructuras que integró en su pensamiento para construir su propia síntesis filosófica y teológica. La llegada de las obras de Aristóteles a Europa, muchas de ellas traducidas al latín por estudiosos árabes y judíos, como hemos visto ya en el pasado, marcó un antes y un después en la filosofía medieval. Santo Tomás adoptó muchos conceptos aristotélicos, adaptándolos al marco cristiano. Entre ellos destacan el hilemorfismo, la idea de que todo ser material está compuesto de materia, lo potencial, y forma, lo actual. Para Santo Tomás, esto le permitió explicar la unidad cuerpo-alma en los seres humanos,
cosa que si recordarán a San Agustín le costó particular trabajo. Causalidad. Santo Tomás utilizó las 4 causas de Aristóteles, material, formal, eficiente y final, para estructurar su comprensión del mundo y de Dios como causa última. Potencia y acto. Este par de conceptos son centrales en la metafísica tomista. Todo cambio implica el paso de la potencia al acto, y Dios, como acto puro, es el único ser en el que no hay potencialidad. La integración de Aristóteles permitió a Santo Tomás superar el dualismo platónico predominante. Ofreció una visión más unificada de la realidad. No se limitó a seguir a Aristóteles de manera acrítica. Reinterpretó sus ideas a la luz de la revelación cristiana. Aquí hay un comentario apócrifo que se le atribuye a Santo Tomás que dice: recibí de Aristóteles el orden en el pensamiento, pero de la fe cristiana la plenitud de la verdad. Aunque Aristóteles fue crucial, el neoplatonismo también dejó una huella significativa en Santo Tomás. La idea de la escala del ser y la participación de las criaturas en el ser de Dios es de raíz neoplatónica, transmitida a través de los autores como San Agustín y Dionisio Areopágita, de quien también ya hablamos en el pasado. Por si el nombre les parece extraño, ahí está el episodio. Lo primero es la jerarquía del ser. Para Santo Tomás, todo lo que existe participa en el ser de Dios, en diferentes grados. Esto refleja la estructura jerárquica del universo neoplatónico. La procesión y el retorno. Influido por el neoplatonismo, Santo Tomás describe cómo todas las cosas proceden de Dios y están orientadas a retornar a Él como su fin último. Este concepto ojalá lo puedan recordar para cuando lleguemos a Hegel. La analogía del ser. Aunque no podemos conocer a Dios directamente, podemos hablar de Él mediante analogías basadas en nuestra experiencia de las criaturas. El neoplatonismo también enriqueció la teología de Santo Tomás al enfatizar la trascendencia de Dios y la necesidad de contemplación para alcanzar la verdadera felicidad. Así como el río vuelve al océano, el alma encuentra su descenso solo en Dios. Este es un pensamiento de Santo Tomás, probablemente inspirado en el neoplatonismo. Ahora, los filósofos árabes, como Avicena, Ibn Sina, Averroes, Ibn Rushd y Al-Farabi, desempeñaron un papel crucial en la formación del pensamiento de Santo Tomás. Ellos no solo preservaron y comentaron las obras de Aristóteles, sino que también desarrollaron sus propias contribuciones originales que influyeron en la escolástica. Avicena, con el concepto de la distinción entre esencia y existencia, influyó en la metafísica tomística. Avicena sostenía que los seres creados, la existencia es algo añadido a la esencia, mientras que en Dios son lo mismo. En cuanto a Averroes, aunque Santo Tomás se opuso a muchas de sus ideas, especialmente la teoría de la unidad del intelecto, también reconoció su brillante interpretación de Aristóteles y su insistencia en la racionalidad, sin mencionar que Averroes es uno de los principales motivos por los cuales Santo Tomás pudo leer a Aristóteles. Al-Farabi, por su parte, influyó con su visión de la política como una estructura orientada al bien común. Este concepto resonaría fuertemente con Santo Tomás. Todos estos filósofos árabes desafiaron a Santo Tomás a abordar cuestiones complejas sobre la relación entre razón y fe, ciencia y teología, lo que enriqueció enormemente su obra. Aunque se enfrentó a sus ideas en ciertos puntos, también las integró y adaptó dentro de su sistema cristiano. El mismo Santo Tomás es parafraseado diciendo: de los árabes he aprendido a buscar la verdad, incluso en quienes no comparten mi fe. Si ustedes no conocen la filosofía, particularmente de estas 3 figuras, Al-Farabi, Averroes y Ibn Sina, les recomiendo fuertemente nuestros episodios sobre ellos. Es un trabajo del que estoy muy orgulloso. Todos están en nuestro canal de YouTube y en nuestro Spotify. Ahora bien, entremos un poquito más en materia. Vamos a comenzar con la metafísica de Santo Tomás. Empecemos por la pregunta fundamental. ¿Qué significa ser? Para Santo Tomás, todo lo que existe tiene 2 aspectos: su esencia, lo que es, y su existencia, el acto del ser. En las cosas creadas, la esencia y existencia son distintas. Por ejemplo, un árbol tiene la esencia de árbol, pero no existe por sí mismo. Necesita causas externas para existir. Sin embargo, en Dios, la esencia y la existencia son lo mismo. Dios es el acto puro, el ser que existe por sí mismo y que es la fuente de toda existencia. Aquí es donde entran las famosas 5 vías de Santo Tomás,
para demostrar la existencia de Dios. Vamos a explorarlas brevemente. Vía del movimiento. Todo lo que se mueve es movido por algo más. Pero esta cadena no puede ser infinita, así que tiene que haber un primer motor, aquí está Aristóteles, que no es movido por nada. En este caso, Dios. Vía de la causa eficiente. Todo efecto tiene una causa, pero no podemos retroceder infinitamente. Debe haber una primera causa, Dios. Vía de la contingencia. Muchas cosas podrían no existir, pero si todo fuera contingente, en algún momento nada existiría. Debe haber un ser necesario que sostiene todo. Para Santo Tomás, este es Dios. Vía de los grados de la perfección. Observamos grados de bondad, verdad y belleza en el mundo. Esto implica que existe algo máximo. En este caso, esto es Dios. Esto se asemeja un poquito al argumento ontológico. Vía del orden del universo. El orden y la inteligibilidad del mundo sugieren la existencia de una inteligencia suprema que lo dirige, Dios. Aquí podemos ver una pequeña influencia de Pitágoras, no sé si la ven conmigo. Aquí una pequeña cita de la Suma Teológica, primera parte, Q2A3. Todo lo que se mueve es movido por otro. Es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por ninguno, y este es Dios. Ahora vamos a continuar hablando brevemente sobre la ética de Santo Tomás. En el corazón de la ética de Santo Tomás de Aquino está la noción de la ley natural, una parte fundamental de su visión del mundo. La ética tomista combina la razón humana y la revelación divina para establecer un marco moral objetivo. Santo Tomás define dos leyes, o más bien, la ley natural dentro de la razón divina. Él define la ley natural como la participación de la criatura racional en la ley eterna de Dios. En otras palabras, es la capacidad del ser humano para discernir el bien y el mal a través de la razón. Para Santo Tomás, el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden por naturaleza. Los principios de la ley natural son universales y evidentes para todos. Es claro para todo el mundo, si se fija en la naturaleza, cómo hacer el bien y evitar el mal. A partir de este principio básico, Santo Tomás deriva preceptos más concretos, como la preservación de la vida, la reproducción, la búsqueda de la verdad y la convivencia en sociedad. Siguiendo Aristóteles, Santo Tomás sostiene que el fin último del ser humano es la felicidad, que él llama la beatitud. Sin embargo, distingue entre la felicidad imperfecta, que podemos alcanzar en esta vida, y la perfecta, que solo se encuentra en la visión beática de Dios en el cielo. Para alcanzar la felicidad, el ser humano necesita desarrollar las virtudes que Santo Tomás divide en dos tipos principales: las virtudes cardinales y las virtudes teologales. Estas mismas virtudes aparecen en la Divina Comedia, en el Cántico del Paradiso, y es algo que cuando yo leí la Divina Comedia no hice la relación por algún motivo, pero ahorita estudiando Santo Tomás le da un valor adicional a esos cánticos. Bueno, en fin. Las virtudes cardinales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Estas son las virtudes morales que perfeccionan nuestras acciones en el mundo: ser justos, ser prudentes, ser fuertes y ser templados ante los momentos difíciles. Después tienes las virtudes teologales, que es la fe, la esperanza y la caridad. Estas son infundidas por Dios y dirigen al ser humano hacia su fin sobrenatural. Algo crucial en la ética de Santo Tomás es el papel de la comunidad en la vida moral y del bien común. Para Santo Tomás, el bien común es superior al bien individual, y la política debe estar orientada a garantizar que todos los miembros de la sociedad puedan alcanzar su perfección moral y espiritual. Aquí una cita de la Suma Teológica, 1.2, Q91A2. La ley natural está inscrita en el corazón del hombre. Es una participación de la ley eterna en la criatura racional. Pasamos bien ahora a la epistemología.
Como les digo en todos los episodios, y ya parece casi un chiste interno, la epistemología, es el estudio de cómo sabemos lo que sabemos, el origen del conocimiento. Uno de los aspectos más importantes del pensamiento de Santo Tomás es su intento de armonizar la razón y la fe. Para él, no son opuestas, sino complementarias. Ambas proceden de Dios, que es la fuente de toda verdad. Aquí podemos ver una fuerte influencia de su profesor, Alberto Magno. Para Santo Tomás, hay dos formas de adquirir conocimiento. La primera es la razón. Es el conocimiento que obtenemos a través de nuestras facultades naturales, como la observación y la lógica. Esto incluye las ciencias naturales y la filosofía, por supuesto. El segundo camino es la fe. Es el conocimiento que recibimos a través de la revelación divina, como las verdades contenidas en las Escrituras. Aunque la fe y la razón tienen ámbitos distintos, Santo Tomás insiste en que no pueden contradecirse, porque ambas proceden de la misma fuente divina. La razón puede ayudar a entender los fundamentos de la fe, mientras que la fe ilumina y guía la razón hacia verdades que ésta no puede alcanzar por sí sola. Son complementos. Ahora bien, la razón está limitada. Santo Tomás reconoce que hay misterios como la Trinidad o la Encarnación que la razón no puede comprender plenamente. Sin embargo, esto no significa que sean irracionales, sino que trascienden la capacidad humana del entendimiento. Santo Tomás escribe en el primer libro de la Suma Teológica: la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Por supuesto, tenemos que hablar de la teología. Sobre todo, a mi particular, lo más interesante es la doctrina de Dios y la Trinidad. Para Santo Tomás, la teología es la reina de todas las ciencias, porque su objetivo es Dios mismo. Su enfoque teológico se centra en la naturaleza de Dios, la Trinidad y la relación entre Dios y su creación. Siguiendo Aristóteles y los principios de la filosofía escolástica, Santo Tomás describe a Dios como simple, inmutable, omnisciente, omnipotente y de bondad infinita. En cuanto a la simplicidad, Dios no tiene partes ni composición. Es absolutamente simple. Sencillamente es. En cuanto a la inmutabilidad, Dios no cambia porque es perfecto y no le falta nada. En cuanto a la omnisciencia y omnipotencia, Dios lo sabe todo y puede hacer todo lo que no implica una contradicción. Y en cuanto a su bondad, Dios es el sumo bien y todas las cosas buenas participan en su bondad. Finalmente, vamos a hablar súper rápido de la Trinidad. Aunque la existencia de Dios puede demostrarse a través de la razón, el misterio de la Trinidad pertenece exclusivamente al ámbito de la fe. Santo Tomás utiliza conceptos como la relación y la procesión para explicar cómo las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno solo. Él dice: la fe trata principalmente de cosas que no vemos, pero que esperamos, así como la existencia omnipresente de Dios. Ustedes me dirán, ¿acaso la Trinidad no rompe la naturaleza de Dios? Si Dios es trino, ¿cómo es posible que sea simple? ¿Si estaría compuesto de tres? A esto Santo Tomás responde: no está compuesto de tres. Esos tres son Él al mismo tiempo. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo no son subdivisiones de Dios. Son mecanismos a través de los cuales Dios se presenta a nosotros. Esta es nuestra breve introducción a Santo Tomás. Verdaderamente, si quieres sentarte y puedes escuchar 600 horas solo sobre su política, sobre su idea del bien común, sobre su moral. Pero creo que lo interesante aquí es conocerlo por encima, saber su rol en la historia y, en mi particularidad, Santo Tomás, inclusive más que San Agustín, fue el filósofo que me hizo entender que no por ser cristiano era menos creíble. Yo tendía a ser más escéptico con estos pensadores. Originalmente uno debería primero interpretar a San Agustín y después a Santo Tomás. Mi experiencia universitaria fue al revés. No fue hasta que entendí a Santo Tomás, o que pretendí entender a Santo Tomás, que me acerqué a San Agustín. ¿Qué opinan ustedes sobre esta
no contradicción que les propongo, que el mismo Santo Tomás propone. ¿Se puede ser cristiano y filósofo? O más bien, si se es cristiano y filósofo, tu rol como cristiano, utilizando la filosofía para aumentar el alcance de tu fe, ¿reduce el valor de tu trabajo? Me gustaría leerlos. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.